Hace aproximadamente 1000 años, a mediados del siglo XI, la Iglesia Católica entró en un proceso reformador tan ambicioso y a la vez exitoso que sus transformaciones perduran hasta nuestros días. Desde la forma de elegir a los papas, a través del famoso cónclave del Congreso Cardenalicio, hasta la obligación del celibato para los clérigos, se concentraron en dicho periodo, que van del papado de León IX al de Gregorio VII, aproximadamente entre el 1049 y el 1085. Estamos hablando de la Reforma Gregoriana, que le debe su nombre a este papa, a San Gregorio VII, aunque los papas reformadores fueron varios. Algunos, como Nicolás II, fueron pioneros en crear el Congreso Cardenalicio. Otros, como Víctor II, se animaron a desafiar al mismísimo emperador del Sacro Imperio, dando paso a un conflicto más intenso y duradero, conocido como la querella de las investiduras. La reforma también ratificó una severa condena a la simonía, la compra y venta de favores espirituales por bienes temporales, y también sembró las bases de una autoridad universal de tal prestigio que se convirtió en el contrapeso institucional más efectivo frente a los reinos medievales. Hoy en Historiopolis nos metemos en la historia de la Iglesia para conocer los detalles de la Reforma Gregoriana, que gracias a una generación de ilustres pontífices cambió para siempre el papel de la jerarquía eclesiástica. En el año 1022, es decir, hace casi exactamente 1000 años, el Papa Benedicto VIII, junto al emperador del Sacro Imperio, Enrique II, encabezaron un sínodo, una reunión de obispos en la ciudad de Pavía, en el norte de Italia. El cónclave buscaba tímidamente comenzar a reformar la Iglesia, recuperar el prestigio de los primeros tiempos del cristianismo, cuando la cuestión espiritual estaba muy por encima de las tentaciones terrenales. Ese sínodo habló por primera vez de la obligación del celibato para los miembros del clero. Esto era un tema que se venía hablando hacía tiempo, pero no como obligación dentro del derecho canónico. También en aquel sínodo se comenzaba a sugerir una mayor separación entre el poder laico y la autoridad del papado. Es decir, que el papado no tenga que depender de los caprichos, como era en ese momento, de un emperador. Aquel sínodo del año 1022, que como ven cumple exactamente 1000 años, no entra estrictamente en lo que vamos a ver hoy, que es la reforma gregoriana, porque si nos adecuamos a la historiografía, la reforma gregoriana inicia con el Papa León IX en el año 1049, es decir, un tiempo después. Sin embargo, aquel sínodo de Pavía, 27 años antes, se puede considerar un acontecimiento muy cercano, ya que los siguientes sínodos o concilios o las propias bulas papales rescataron mucho de los temas tratados en el 1022. Pero bueno, para entender el rumbo por el que iba la Iglesia a inicio del nuevo milenio, es decir, a principios del año 1000, debemos saber qué sucedió en la Iglesia durante su primer milenio, por lo menos de forma breve. Durante los primeros tiempos del cristianismo, bajo el Imperio Romano, la Iglesia estaba muy lejos de estar establecida. No se podía comprender su jerarquía ni siquiera sus dogmas. Esto fue consecuencia de que los seguidores de Cristo fueron perseguidos de forma intensa durante los primeros 300 años de vida del cristianismo. De hecho, el origen mismo del papado puede datarse precisamente de esas persecuciones, cuando a mediados del siglo I, dos fieles muy populares que predicaban la palabra de Jesús, Pablo de Tarso y Simón Pedro, fueron torturados y martirizados en Roma. Allí, en aquel lugar donde fueron torturados, nació la primera piedra para fundar la Iglesia de Cristo. Por cierto, deben saber ya de quiénes hablo, de San Pedro y San Pablo. Los cristianos se basaron en la mismísima palabra de Jesús en el Evangelio para levantar la cabeza de la iglesia sobre la tumba de San Pedro. Dicho de forma textual, así se encontró en el Evangelio de San Mateo. Sobre ti edificaré mi iglesia, dice el Evangelio de Mateo, que para que se entienda mejor vamos a leerlo. El Evangelio del 16 al 18 dice lo siguiente. Y Jesús le dijo,
Feliz de ti, Simón, hijo de Jonás, porque esto no te lo ha revelado ni la carne ni la sangre, sino mi Padre que está en el cielo. Y yo te digo, tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y el poder de la muerte no prevalecerá contra ella. Yo te daré las llaves del reino de los cielos. Todo lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y todo lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Aunque la Biblia, como ustedes saben, se presta siempre para muchas interpretaciones y se prestó a lo largo de la historia, me parece que esta cita fue lo suficientemente literal para darle a los cristianos el argumento conciso de fundar una iglesia por encima del martirio de San Pedro. San Pedro, precisamente, es considerado entonces el primer papa. Sus sucesores, que fueron obispos italianos, no pudieron reinar sobre la cristiandad, ya que fueron también perseguidos, porque entran dentro de esos 300 años que mencioné. Todos, o casi todos los sucesores de Pedro, fueron martirizados. Recién cuando el cristianismo logró ser legalizado por el emperador Constantino, ya a principios del siglo IV, el obispo de Roma sí pudo sentarse sobre los restos de Pedro y gobernar de manera pacífica. Ya a fines de ese siglo, del siglo IV, fue otro emperador romano llamado Teodosio, que hizo del cristianismo la religión oficial del imperio, lo que terminó ya de ratificar la estructura jerárquica de la iglesia, donde se fueron construyendo las primeras basílicas papales y con el Papa ya dirigiendo los primeros concilios ecuménicos. El primero fue el de Nicea, que tuvo lugar en el año 325. Además, al obispo de Roma, como a los otros obispos, se le otorgó en el imperio un rol formal en la administración del gobierno. Pero la realidad es que Roma ya estaba en el segundo tiempo. Estaba, no sé si en tiempo extra, diría yo. Porque para el siglo V entró en un periodo muy oscuro, de decadencia absoluta. Tras la caída del Imperio Romano de Occidente en el año 476 y la llegada de los bárbaros, uno de los puntos cruciales por los cuales se cae el imperio, la cosa fue cambiando. La llegada de los bárbaros a Italia hizo que el dominio temporal del papado deje prácticamente de existir. Italia fue dominada por los érulos a fines del siglo V y luego cayó bajo el poder de los ostrogodos, que recién serían expulsados por los bizantinos a mediados del siglo VI, en el 553 para ser exacto. Bizancio, ya que mencioné los bizantinos, era el verdadero imperio romano, con su capital en Constantinopla, el imperio romano de Oriente, por eso se llamaba así. En aquel momento, un emperador llamado Justiniano, en este periodo de mediados del siglo VI, consiguió recuperar Italia, gracias a un famoso general llamado Belisario. Toda Italia se convirtió en un exarcado, propiedad del imperio bizantino, lo que significó para Oriente recuperar a la madre patria. Roma y toda Italia volvía a dominio del emperador, pero ya no era lo mismo. Los tiempos habían cambiado mucho. Y Roma, ahora que estuviera bajo dominio de su verdadera familia, digámoslo de esta manera, no se salvó por eso de los peligros de saqueos o invasiones en estos tiempos. Los emperadores de Bizancio, al fin y al cabo, jamás se interesaron demasiado en el bienestar de Roma. De hecho, se dedicaron mucho más a hacerle la guerra. Durante buena parte del primer milenio, Roma estuvo siempre a merced de saqueos de bárbaros, o al acecho de musulmanes, o simplemente azotados por pestes, por enfermedades o por la pobreza extrema, que se vivía generalmente en Roma tras la llegada de los bárbaros. Roma dejó de tener poder temporal, y aquí es donde más se sintió en estos siglos 5, 6 y 7 aproximadamente. Bizancio, entonces, nunca fue de ayuda para Roma, ni militar ni económica. Fue por eso que un papa de alrededor del año 600, un tal Gregorio I, trató de hacerle frente a estos problemas por cuenta propia. Dijo, bueno, ya no puedo considerar el poder de un emperador y como en Occidente no hay, tendré que rebuscármelas. Bueno, quizás lo conocen mejor a Gregorio I como San Gregorio Magno, que cuando se enfrentó a los nobles locales, por ejemplo, que en ese entonces eran los lombardos y que iban una vez más a saquear la ciudad, llegó a un acuerdo importante con ellos. Les permitió quedarse con una parte de Italia, una parte importante, porque así se lo veía el Papa en ese momento.
Se lo veía como alguien pobre, pero al fin y al cabo autoridad gobernante de Roma. Entonces, en este acuerdo con los lombardos, el papa, mejor dicho, los lombardos le permitieron al papa quedarse con la Tucia romana, que actualmente es la provincia de la Lacio y cuya capital es Roma. Los lombardos también no se quedaron con las manos vacías, se quedaron con lo que hoy es la Toscana, más al norte. Aquel acontecimiento fue el inicio de un periodo de alianzas entre el papa y los lombardos, que los lombardos a su vez estaban haciéndole la guerra en gran parte a los bizantinos. Las alianzas entre el papa y los lombardos tenían algo en común, que Bizancio era durante mucho tiempo o de manera intermitente enemigo de Roma. Pero esas alianzas del Papa y los lombardos fueron bastante tenues y muy proclives a romperse. Los lombardos no dejaban de ser unos bárbaros que llegaron un poco tarde, pero se quedaron con buena parte de Italia. Tal es así que ya en el siglo VIII los lombardos pusieron en aprieto a Roma nuevamente. Primero que nada, habían expulsado a los bizantinos en este periodo, alrededor del siglo VII y VIII, y los habían expulsado de la capital del exarcado, de la capital del exarcado de Bizancio, que era la ciudad de Rávena. Luego decidieron entonces, ya con todo el poder, con la corona lombarda, avanzar sobre Roma. Aquí entraron otros protagonistas en la historia de la Iglesia, que fueron los francos. El papado recurrió a los francos carolingios, que a su vez estos acudieron gustosos a expulsar a los lombardos y defender la ciudad de Roma. Aquella nueva alianza entre el papado y los carolingios no solo marcó el quiebre definitivo ya con los lombardos, sino también con los bizantinos. En el año 800 se volvió a usar el título de emperador, que como dije estaba vacío en Occidente. Fue revivido bajo la cabeza de Carlomagno. Como saben, hay un capítulo de Carlomagno que lo pueden encontrar aquí en Historiopolis, un capítulo breve sobre las bases de lo que fue el futuro Sacro Imperio. Pero bueno, el imperio carolingio duró muy poco y terminó quebrándose en tres partes entre sus descendientes, más específicamente entre sus nietos. 3 años después del Tratado de Verdún, que fue la oficialización del quiebre del imperio de Carlomagno, Roma cayó bajo el azote de los musulmanes en un nuevo saqueo en el año 846. Sí, la ciudad eterna fue saqueada nada más y nada menos que por los sarracenos, un punto crucial en la historia que le vino a demostrar a los cristianos que el verdadero enemigo, que era el Islam, estaba sacando bastante provecho de las disputas internas. Aquel saqueo, el del año 846, evidenció la vulnerabilidad del papado, que desde entonces entró en un periodo de intrigas políticas, de pactos entre familias locales, y quedó a merced de los reinos francos y germánicos. Familias como los Spoleto o los Tusculum en Italia, o los propios francos de Lotaringia, sacaban y imponían papas a su antojo. Los papas también tenían su responsabilidad, ¿eh? Fueron demasiado títeres en esta época y cayeron frente a todo tipo de tentaciones. Los Tusculum también fueron conocidos, por ejemplo, por usar a sus hijas como amante de los papas, a quienes manejaban ya con total impunidad, entrados ya en el siglo X. Este periodo fue conocido en Roma como el reino de las cortesanas o de las prostitutas. Se ha utilizado también un término un poco más moderno que genera estupor cuando uno lo escucha dentro del papado. Dice, ¿cómo pudo haber pasado esto dentro de la iglesia? Bueno, ocurrió. El término que se utiliza es pornocracia, que evidencia ya a nuestros ojos modernos todo lo que ocurría en aquel momento. Para ponerlo en fecha, esta etapa tan impopular para la jerarquía eclesiástica va aproximadamente desde el año 907 al 935, aunque algunos la extienden un poco más, hasta el año 962. Básicamente una cortesana se hizo muy famosa de la familia de los Tusculum, que se llamaba Mariotza, y al parecer, tuvo relaciones con algún papa, dejó un hijo, eh, por lo tanto ese hijo volvió a ser papa, algo, bueno, muy oscuro para el Vaticano, que sembró las bases quizás para que tiempo después se quiera reformar toda la iglesia. Por algo se intentó en el siglo siguiente, en el que vamos a ver ahora lo de la reforma gregoriana,
volver obligatorio el celibato. Bien, en el año 962, digamos que eso ya estaba un poco olvidado, pero uno de los papas, en aquel momento Juan XII, todavía era nieto de aquella cortesana, Marozia. En el año 962, de hecho, los sajones, este nuevo protagonista en la historia de la Iglesia, desde Germania, los sajones de Otón el Grande, irrumpieron en Roma y revivieron nuevamente el título de emperador, aquel de Carlomagno del año 800, mejor dicho ya, de Sacro Emperador Romano-Germánico. Este es el momento en el que muchos historiadores señalan que inicia la historia del Sacro Imperio Romano-Germánico, y esto también está contado en un capítulo reciente de YouTube de Storiopolis. Los sajones de Otón y sus sucesores, aunque venían a purificar aquel sucio pasado de la historia del papado, se lo terminaron adueñando, básicamente. Era el juguete de los emperadores, el Vaticano. Como todavía no existía un método estricto en la elección del Papa, el emperador germánico comenzó a elegir al sumo pontífice con total normalidad. Esto ocurrió de hecho en el año 996, para ser exacto, cuando el emperador Otón III, nieto de aquel Otón el Grande, nombró papa a su propio primo alemán, un tal Bruno de Carintia, que se convirtió ahora en Gregorio V, aunque bueno, estuvo muy poco tiempo. Fue, eso sí, el primer papa alemán de la historia, Gregorio V. Lo sucedió Silvestre II, mejor conocido como Gelberto de Aurillac, un verdadero sabio de su tiempo. Muchos hablaban, y aún se escribe sobre él, sobre las maravillas de este papa del nuevo milenio, Silvestre II, que fue el papa del año 1000. Estuvo también pocos años, pero su historia ya era muy conocida. Si lo quieren buscar a Gilberto de Aurillac, o mejor conocido como Silvestre II, van a encontrar todas sus obras. Pero bien, si los alemanes no podían nombrar al Papa en este momento, porque tenían asuntos más delicados en sus fronteras, que podía ocurrir, como con los eslavos, los húngaros, quienes terminaban poniendo al sucesor de Pedro volvían a ser las familias romanas, que nunca se habían alejado por completo. Los Tusculum seguían teniendo poder, pero una de las familias que más influyó, ya en este momento, entrados en el siglo XI, fueron los Crescenti, antiguos señores de Roma. El papado quedó por completo en manos de los Crescenti cuando los sajones entraron en una guerra civil desgarradora, tratando de buscar un sucesor del rey Otón III, que murió sin descendencia. Entre el año 1003 y 1012, los papas fueron puestos por esta familia, por los Crescenti. Recién cuando un nuevo rey alemán logró ser ungido, con tranquilidad, que fue Enrique II, quien nombré al principio, recién allí los Crescenti perdieron el control de los papas, pero no se extinguirían, seguirían peleando por el poder. Las tropas imperiales siempre tenían mucha facilidad para vencer en batalla, y si fronteras adentro no tenían grandes problemas, como trató de lograr este Enrique II, los reyes alemanes tenían autoridad suficiente para dominar tranquilamente Roma. Es decir, por fuerza propia, los germánicos se imponían en Italia contra las milicias de las familias, de los nobles locales. Sin embargo, el reinado de Enrique II fue un caso aparte. Enrique era un gobernante bastante devoto, se diferenció de sus antecesores y trató de interferir lo menos posible en las disputas nobiliarias romanas. Enrique II, bueno, vuelvo a mencionar que fue muy devoto, se lo conoce como el único santo de entre los tantos reyes alemanes que hubo en la historia, sí. San Enrique II fue canonizado mucho tiempo después. Como dije, con él comenzamos el sínodo de Pavía, el del 1022. Bueno, esto de que Enrique II no interfiriera tanto como sus antecesores en las cuestiones locales de Roma, se nos evidencia con el nuevo papa, que fue nombrado en el 1012, cuando los Crescenti fueron desplazados, que se llamaba Benedicto VIII, y era un italiano de la familia de los Tusculum, que procuró frenar las disputas internas y también externas, especialmente porque quería la unidad cristiana. Se llevó bastante bien con el emperador, diría que demasiado bien. Benedicto VIII fue uno de los primeros que trató de comenzar a purificar el papado desde adentro. Como les comenté recién, la visión era muy mala de lo que estaba pasando en Roma. También observó Benedicto VIII que si los conflictos internos continuaban
Italia podía caer por completo ante los musulmanes, como aquel saqueo del año 846. Y para estos años, además, los musulmanes estaban bien instalados en la península, estaban en el Emirato de Sicilia, también estaban merodeando la isla de Cerdeña, lugar en donde el propio Papa le propuso una alianza a los normandos para enfrentar a los musulmanes. A principios del siglo XI son los normandos los que ahora juegan un nuevo papel, como antiguos bárbaros cristianizados que entraron desde el sur de Italia y que, bueno, lejos de ser bárbaros, se convirtieron en una pieza fundamental en el cristianismo romano. Así que fue esta la de la lucha entre normandos y musulmanes en Cerdeña, una especie de protocruzada, donde los cristianos vencieron en esa batalla contra los sarracenos en Cerdeña. Una nueva alianza se estaba formando ahora entre el papado y los normandos. Pero Benedicto VIII, junto al emperador Enrique II, pasaron a la historia en el año 1022, como dije, en el Sínodo de Pavía, con el propósito ya de comenzar a reformar la Iglesia. En el sínodo se aprobó la exigencia canónica del celibato. Se lo exigía ya para todo el clero católico, desde el más alto rango, o sea, el mismísimo papa, hasta un subdiácono. La cuestión del celibato, como verán, aún no era una cuestión obligatoria, por lo menos no en el derecho canónico. Y hasta hoy mismo no es un dogma de fe, es decir, se puede modificar. Algunos historiadores creen que en el 1022 nació la castidad de los sacerdotes, en el sínodo de Pavía. Pero lo cierto es que en líneas generales el celibato de los miembros del clero venía del mismísimo Jesús y de los propios apóstoles, que aunque antes de conocer a Cristo tenían sus esposas y su familia, lo que hicieron fue dejar a sus familias y predicar la palabra de Dios, tal como los invitó Jesús, ¿no? La característica de los cristianos de los primeros siglos, y especialmente de las mujeres, era la de resistir a las tentaciones, cosa que si le habían hecho alguna promesa a Dios, estuvieran dispuestas a cumplirlas hasta las últimas circunstancias. Es por eso que nacieron tantos mártires y tantas santas también, mártires, mujeres mártires también, hubo muchas. El cristianismo de los primeros siglos tiene precisamente como santos a varones y mujeres que practicaron el celibato. Esto estaba claro en la cabeza de los cardenales y de los papas. Por eso era lógico pensar que tarde o temprano esto sea parte de la legislación de la Iglesia, más aún si consideramos los antecedentes de aquel periodo de los años 900. Benedicto VIII y el emperador debieron tomar cartas en este asunto, lisa y llanamente porque lo vieron venir, porque lo evidenciaron, y así lo hicieron. También hicieron otras cosas, por cierto. Por ejemplo, tomaron decisiones importantes en las disputas que ya existían entre Roma y Constantinopla. Por ejemplo, el hecho de introducir de forma definitiva en el credo niceno de la Iglesia occidental la procedencia del Espíritu Santo del Padre y del Hijo. Esta mera cuestión litúrgica, que nos puede parecer muy menor hoy, no lo era en aquel momento, terminó de diferenciar el culto cristiano occidental con el oriental, es decir, el obispado de Roma con el obispado de Constantinopla, una lucha que ya llevaban entre ellos desde hacía siglos y que unos años después, ya en el 1054, dio el fundamento definitivo para el cisma de Oriente. El problema de los principios reformadores de Benedicto VIII fue que se evaporaron al momento de su muerte. Benedicto falleció en el año 1024 y su sucesor fue un senador romano llamado Juan, que gobernó la iglesia como Juan XIX. El nuevo papa era un político, era un tipo, bueno, completamente laico, que recibió todas las dignidades clericales en un solo día, y todo a cambio de importantes sumas de dinero. Es decir, un propio senador pagó muchos favores para ser papa, que luego devolvería de la misma manera, entregando tierras o dinero del papado. A esta práctica, que ya era vieja en la iglesia, se la conocía como la simonía, la compra y venta de cuestiones espirituales por poderes temporales. Básicamente era una forma de hacer lobby, como se hace actualmente en la política. Los típicos vicios de la política del siglo XXI que se pueden encontrar en cualquier país, pero que en el caso de la iglesia no podía permitirse algo así.
Juan XIX fue papa entre 1024 y 1032 y se evidencia entonces que se diferenció bastante la procedencia del nuevo papa de su antecesor Benedicto VIII. En líneas generales, los vicios simoníacos continuaron a pesar, además digo, de Juan XIX, continuaron durante por lo menos los siguientes 20 años, especialmente a merced de las familias italianas que seguían en guerra entre ellas. Quien trató de terminar con la simonía fue nuevamente un emperador del Sacro Imperio, Enrique III el Piadoso, que ya no tenía nada que ver con Enrique II. Bueno, no es que no tenía nada que ver, sino que no era de la misma familia. Enrique II el Santo pertenecía a los sajones o a los otonianos, y Enrique III el Piadoso ya pertenecía a una nueva familia, la familia de los Salios. Este reinó en Alemania entre el 1046 y el 1056, durante 10 años. Pero bueno, no tuvo mucho éxito, no pudo apaciguar los problemas en Roma. Roma ya tenía que purificarse desde adentro, no había otra forma de hacerlo. Y los papas, o mejor dicho, los cardenales, lo tenían bastante claro. En el año 1049, un obispo que venía de la corte del emperador, del propio emperador, confesor de la familia imperial, fue elegido como nuevo jefe de la Iglesia Católica y pasó a gobernar como León IX. El emperador lo propuso por sus prestigiosos antecedentes, el emperador Enrique III, y todos los delegados romanos en general estuvieron de acuerdo. No hubo mucha oposición. Sin embargo, León quería una elección canónica que tuviera lugar en Roma. De hecho, no estaba en Roma. León venía de Francia, era francés. Su nombre secular era Bruno. Residía en Francia desde hacía mucho tiempo, así que ahora viajó a Roma, acordó con el clero local para que no haya problemas, y fue ya elegido y consagrado como nuevo papa. Para el nuevo pontífice era muy importante recibir apoyos, que todos estuvieran de acuerdo con su pontificado. Y uno de los apoyos más importantes fue el guiño de la Orden de Cluny, una orden monástica francesa que trató de revivir en los peores tiempos del papado la regla de San Benito. Explico esto rápidamente. Las órdenes eran muy importantes ya en el siglo XI, y es que San Benito aún perduraba como idea de un catolicismo reformador que se purificara desde adentro. Durante el siglo VI, Benito de Nurcia, o más conocido como San Benito, fue el creador de los monasterios, donde los monjes debían dedicar la vida a la contemplación, a la oración, al claustro, al silencio, como así también al arduo trabajo, al trabajo manual y al trabajo intelectual. Los monasterios educaban a la gente, básicamente, y fueron la base de la conservación de las fuentes escritas, algo que no era tan fácil de conservar, lo escrito en aquellos tiempos, ¿no? Estamos hablando de los años 500, donde vivió San Benito. Se conoce también a San Benito como el patrono de Europa, porque además fue uno de los impulsores de evangelizar a todos aquellos pueblos que estaban por afuera de la cristianización, que aún seguían en la barbarie. Todo esto, Benito de Nurcia lo dejó sentenciado en su propia regla, de ahí que se llame la regla de San Benito, que data del año 529. Y si los monasterios tanto luchaban por por conservar los escritos de los antiguos o de sus propios tiempos, obviamente la regla de San Benito se conservó. Las órdenes monásticas sucesoras de San Benito trataron de imitar su intachable comportamiento, que no siempre era fácil de conservar en el interior de los monasterios. La orden de Cluny era precisamente esto: volver a la regla de San Benito e iniciar un proceso reformador. Así que volviendo a León IX, este papa pasó por la abadía de Cluny, que aún se conserva y es verdaderamente hermosa, que fue llamada así esta abadía por su fundador, Odón de Cluny, y recibió allí el aval de los monjes. Cluny obviamente es otro sacerdote muy recordado que quiso revivir la regla de San Benito. La orden de Cluny se fundó en el año 910. Así que cuando León estaba siendo elegido papa en el 1049, pasó por allí y bueno, se llevó una grata impresión. Los monjes también recibieron con gran beneplácito
a un papa que quisiera reformar la iglesia. Como digo, era Francés León y tenía mucho conocimiento de lo que estaba ocurriendo. Uno de esos monjes que se mostró tan a favor de apoyar al nuevo papa, a León IX, se llamaba Hildebrando de Sovana. Era un clérigo, obviamente, reformador y de ejemplar comportamiento. Unos años después, este Hildebrando de Sovana llegaría a ser papa con el nombre de Gregorio VII, y es a él a quien le debemos exclusivamente el nombre de la Reforma Gregoriana. Herzlich lieb hab ich dich, o Herr, meine Stärke, mein Fels, meine Burg, mein Retter, mein Gott. Antes de llegar a Gregorio VII, primero centrémonos en León IX, la atención en León IX. Es en definitiva el que se llevó a Gregorio de aquel monasterio de Cluny y lo ubicó en Roma, entre los cardenales. León fue papa entre el 1049 y el 1054, y en todos los sínodos que llevó adelante apuntó contra lo mismo de siempre, la obligación del celibato y terminar con las prácticas simoníacas. Pero para algunos cardenales reformistas esto no era suficiente. Se creía que era necesario ya dotar de una autoridad mayor al papado y depender lo menos posible del poder temporal. León IX también pretendía lo mismo, pero su vínculo con el poder temporal seguía siendo muy estrecho. Recordemos que, como dije, había sido confesor de la familia imperial y se llevaba muy bien también con el emperador, Enrique III. Más allá de esto, León IX pasó a la historia por otras cuestiones. Pasó a la historia por haber firmado la excomunión del patriarca de Constantinopla, ya que en su papado se oficializó el cisma de Oriente, el cisma que dividió hasta nuestros días las iglesias orientales, o bueno, mejor conocidas como las iglesias ortodoxas, de las iglesias católicas. A la muerte de León IX, en el 1054, porque murió el mismo año en que firmó esa excomunión, de hecho, murió pocos días después de haber firmado esa excomunión del patriarca de Constantinopla, murió antes incluso de que se la entregaran al patriarca de Constantinopla. Al momento de su muerte, el guiño del emperador seguía siendo más que necesario para que sea aceptado un papa por el clero. Esto no importaba demasiado, siempre y cuando el nuevo papa, con el guiño, si era necesario, del emperador, siguiera siendo un reformista auténtico. Y aquí es donde la iglesia, el papado, empezó a trabajar muchísimo en este sentido, desde las bases, desde las raíces. Quien lideraba la cuestión de la elección ya era Hildebrando de Sovana, aquel monje de Cluny, el futuro Gregorio, y avaló la decisión, tras la muerte de León, de coronar como papa a un obispo alemán de Baviera, llamado Hefgar, que pasó a ser papa como Víctor II. Este duró apenas 2 años, Víctor II. Eran cortos los papados en aquel tiempo, no es como ahora que un papa puede vivir mucho tiempo. Por supuesto, la esperanza de vida era mucho menor. Pero esos 2 años le fueron suficientes para continuar el legado reformista, algo que hacía décadas no se lograba. Recordemos a Benedicto VIII, aquel papa del 1022, que no pudo lograr que sus reformas continúen a su muerte, después de su muerte. Ahora, a mediados del siglo XI, parecía que la iglesia recuperaba su prestigio poco a poco. Víctor II falleció en el 1057 y además de sus prédicas que gritaban a los cuatro vientos, purificar la iglesia, comenzó a reclamar algunos derechos territoriales, desde ciudades o títulos nobiliarios, hasta el hecho de que los obispos locales no sean nombrados por reinos laicos. Es decir, prohibir las investiduras laicas, que un rey, no sé, de algún reino cristiano de España, de Francia o de Inglaterra, no tenga la autoridad para nombrar a los obispos, ya que los obispos no responden al rey laico, sino a Roma. Bueno, o Alemania, ¿no? El emperador, que ahora el emperador no nombre más a obispos, porque esa autoridad, discúlpeme emperador, pero a usted no le pertenece. Eso es lo que les venía a decir Víctor II, y lo que ya se olfateaba mucho entre los cardenales de esta época ya reformista. Pero esto ya era algo bastante ambicioso. Víctor II lo empezó a hablar, empezó a escribir sobre esto, sabiendo que en el futuro traería grandes problemas. Pero la pregunta de fondo era, ¿por qué no hacerlo?
¿Cuál era la autoridad de un monarca de un reino cristiano para nombrar obispos? Y su legitimidad, la de un rey, se basaba de hecho en que el Papa le diera la bendición. El Papa debía tenía la legitimidad de validar un rey o no. Víctor II dejó la idea ahí picando en el Vaticano. Pero bueno, recién se dispararía unos años después. A Víctor II le sucedió Esteban IX, que también gobernó muy poquito tiempo, menos de 2 años, y en el 1058 llegó al trono papal un obispo borgoñón, más específicamente un obispo de la ciudad de Florencia, que fue coronado como Nicolás II. Este sí va a tener un papel importante, porque a los varios ítems reformistas le sumó uno más, el de la elección papal. Sobre este asunto, Nicolás II fue de vital importancia para la historia del papado. Decidió reunir un sínodo en el Palacio de Letrán, en donde se estableció la elección pontificia por un colegio de cardenales. Aquí es donde nació finalmente el colegio cardenalicio. Debía ser completamente independiente de la intervención política externa, tanto de los emperadores alemanes como de las familias locales. Ya ningún senador de familia local podía tener un lugar en la elección del papado. Ese mismo año, el Papa Nicolás emitió una bula, en el 1059 para ser exacto, llamada In Domine Domini. En latín significa en el nombre del Señor. La bula tiene fecha exacta, dice 13 de abril de 1059. La bula directamente prohibía la simonía, también la celebración de misa de un sacerdote que no cumpliera con el celibato, siguiendo con la prohibición de este asunto. Y ahora también en su bula papal prohibía las investiduras laicas, esto que les hablaba recién, del nombramiento de miembros del clero sin autorización de Roma. A la muerte de Nicolás II, el sucesor finalmente fue elegido de forma pacífica a través de un nuevo método colegiado, el que había implementado el propio Nicolás II. Los cardenales se reunieron en Roma y apoyaron al obispo de Luca, que se convirtió en el Papa Alejandro II. Gobernó durante bastante tiempo para aquella época, durante 12 años, y continuó con el camino reformista. En Alemania, lugar donde había iniciado probablemente aquel ánimo reformista que inyectó, incluso con algunos papas alemanes en Roma, para llevar adelante la reforma, ahora no estaban tan convencidos con este asunto. La idea de un colegio cardenalicio sin recibir ninguna consulta al emperador le restaba bastantes influencias al emperador, al propio emperador. El nuevo papa, ante la duda de que se moleste mucho el emperador, eligió nuevos aliados, como también lo comenté hace un ratito, que en este caso fueron los normandos. No es casualidad que en el año 1066 el papa Alejandro II le concedió una bula papal a los normandos para invadir Inglaterra, que por supuesto terminaron conquistando. A la muerte del papa Alejandro, que también dejó su sello, finalmente llegó el personaje principal, Hildebrando de Sovana, o quien ya deberíamos llamar Gregorio VII. A mediados del año 1073, Gregorio VII se convirtió en el nuevo papa. Su coronación fue una celebración espectacular en Roma, ya que, según cuentan las crónicas, Gregorio era un clérigo muy popular. Llevaba ya casi 2 décadas en Roma, como habrán visto, dentro del colegio cardenalicio, del flamante colegio cardenalicio ahora. Siguiendo el hilo de sus antecesores, convocó rápidamente un concilio para condenar la simonía, volver a condenarla, y ya confirmar el celibato dentro de la iglesia. Quien no cumpliera estas normas ya no solo no iba a poder ejercer como eclesiástico, sino que directamente podía ser excomulgado, herramienta que Gregorio VII iba a usar bastante. Su convicción reformista, que la había trabajado desde su salida de la Orden de Cluny, ahora llegaba a su punto más alto. La reforma se llamó gregoriana precisamente por su influencia. Según el Papa, igualmente, él solo estaba cumpliendo los mandatos de otro Gregorio, de San Gregorio Magno, aquel Papa tan importante durante el primer milenio del Vaticano, en el siglo VII. Todos los puntos en donde se estaba reformando la iglesia, Gregorio ya los llevó al máximo.
especialmente el asunto de las investiduras, aquel que tocaba las fibras sensibles del emperador germánico. En el 1075, Gregorio sentenció que solo un papa podía nombrar o deponer obispos, o moverlos de un cargo a otro, lo que hasta entonces era potestad del emperador. La sentencia del papa la dejó escrita nuevamente, así como la regla de San Benito pasó a la historia, Gregorio pasó a la historia por su escrito, la Dictatus Papae, una compilación de 27 sentencias que definían ya el rol de un papa. Desde entonces, el papel del pontífice en su relación con los poderes temporales, y para muchas otras más, tenía un manual, el manual de buen papa, podríamos decir. Esto, como ven, era muy importante, que algo quede escrito. La regla de San Benito, la Dictatus Papae de Gregorio VII, aquella bula papal de Nicolás II sobre el colegio cardenalicio. Esto era importante, que las cosas estén documentadas. Y como nos quedó documentado también en la Dictatus Papae, sus 27 sentencias, vamos a leer aunque sea algunas de las que pensó Gregorio VII para que esto perdure. La número 1 dice que la Iglesia romana ha sido fundada solamente por el Señor. 2. Que solo el pontífice romano sea dicho legítimamente universal. 3. Que solo el Papa puede deponer o reponer obispos. 8. Que solo el Papa puede llevar las insignias imperiales. 9. Que todos los príncipes deben de besar los pies solamente del Papa. 12. Que solo al Papa le es lícito deponer emperadores. 22. Que la Iglesia romana no ha errado y no errará nunca en el testimonio de las Escrituras. Y 26, para cerrar, que nadie sea llamado católico si no concuerda con la Iglesia romana. Bien, la nueva normalidad del papado había cambiado mucho, como verán, en estos escritos, en comparación especialmente con tiempos anteriores. La sucesión de distintos pontífices, hayan sido alemanes, italianos o franceses, no cambió ya el contenido de sus prédicas. Desde León IX se observa ya un nuevo aura en el Vaticano. Se mantuvieron todos firmes para ratificar la autoridad del papado, haciéndolo ya independiente de cualquier poder temporal. Y en este preciso momento se estaban animándole concretamente a plantarle cara al mismísimo emperador. El dueño del trono del Sacro Imperio en el periodo de Gregorio VII era Enrique IV, quien antes de la llegada de Gregorio ya había tenido algunos conflictos con la Santa Sede por el nombramiento de algunos obispos, concretamente con el nombramiento del arzobispo de Milán. La iglesia excomulgó al arzobispo y a otros obispos alemanes que manejaba como títeres el emperador. El conflicto estaba a punto de explotar, como habrán visto. Y así lo hizo cuando el emperador volvió a insistir con otro nombramiento de un arzobispo, también en el arzobispado de Milán, lo que ya llevó a Gregorio VII a amenazar directamente a Enrique de ser excomulgado. Porque claro, ahora ya estaba Gregorio y no estaba su antecesor, Alejandro II, que aunque era reformista, Gregorio iba por todas. ¿Qué hizo Enrique ante esta situación, ante la amenaza tan llamativa en este momento de ser excomulgado? Bueno, convocó a una asamblea local de nobles alemanes, de obispos alemanes, mejor dicho, en la ciudad de Worms. Allí asistió un tercio del episcopado alemán, alrededor de 24 obispos, y declararon ya inválida no la amenaza de Gregorio de la excomunión, sino la elección del Papa, y exigieron obviamente la abdicación de Gregorio. Esto fue directamente un quiebre irreconciliable. Gregorio, que no iba a quedarse a mitad de camino, decidió finalmente excomulgarlo. Esto suponía supuestamente un peligro para el propio Papa, ya saben, de que Enrique con sus tropas imperiales, siempre tan temibles, avancen sobre Roma. Pero no, terminó ocurriendo todo lo contrario. Fueron los duques y los obispos alemanes que legitimaban a Enrique, los que no podían permitirse ser gobernados por un monarca excomulgado. El conflicto interno obligó al propio Enrique a arrepentirse y pedirle perdón al Papa de una manera muy humillante. El Papa se lo concedió y le levantó la excomunión. Sin embargo, Enrique IV había jurado vengarse ya del Papa, y así inició un conflicto mucho más duradero
que fue la querella de las investiduras, que duró ya hasta el siglo siguiente, hasta el 1123, que se resolvió en un concilio. Ya ni Gregorio ni Enrique iban a ver esta historia terminar. Pero la resolución de este conflicto lo veremos mejor en otro capítulo, es algo un poco más escabroso. Hoy nos quedamos solamente con la reforma gregoriana, que como habrán visto, cambió radicalmente la visión del papado. La simonía fue perseguida como nunca antes. El nepotismo fue lentamente desapareciendo. Se decretó la obligación del celibato y comenzó a utilizarse el Consejo Cardenalicio para la elección de los papas, que recién se oficializó en un concilio ecuménico universal, así se lo refiere la Iglesia, en el concilio de Lyon, en el año 1274. Mucho tiempo después, como verán, para que la Iglesia oficialice estos cambios llevaba tiempo. Europa resplandecía económica y culturalmente ya para 1273-74, pero sobre todas las mejoras que ya veía Europa en el siglo XIII y XIV, la reforma gregoriana fue la base, le devolvió la autoridad a la Iglesia. La excomunión se volvió una amenaza muy peligrosa para cualquier monarca cristiano, ya que recibirla implicaba el riesgo de revueltas internas, como le había ocurrido a Enrique. Nadie quería un monarca excomulgado o peleado con la Santa Sede. El siglo XI y XII es una etapa de unificación religiosa en Europa, también de auge económico, de aumento de la población y especialmente de una vocación cultural y educativa como nunca antes se había visto. Es en estos años que aparecen las primeras universidades. El papado fue el eje central del auge de Occidente en los siglos XI o XII, que algunos historiadores se animan a decir que en esta etapa bien entrados en la Baja Edad Media, comienza el Renacimiento. Y el papado fue el eje central. Empezó quizás con la reforma gregoriana, ese renacimiento. Al fin y al cabo, el papa, sin empuñar una sola arma, convirtió al trono de San Pedro en el contrapeso de cualquier gobierno cristiano que pretendiera avasallar las libertades de sus súbditos. Ese dominio universal no podría entenderse sin la reforma gregoriana. Muy bien, aquí tocamos la historia de la reforma gregoriana, que me parecía muy importante como para empezar a adentrarnos en algunos temas de la Iglesia Católica. Algo igualmente toqué de la Iglesia Católica en la conversión de los francos, pero bueno, esto ya era exclusivamente del papado, de la historia de la Iglesia y de uno de sus hechos más importantes, de sus periodos más esplendorosos además, que fue la reforma gregoriana. Sin más, finalizo aquí el episodio, espero que lo hayan disfrutado. Como siempre, los invito a que se suscriban en el canal de YouTube, a que me dejen todos sus comentarios, que yo trato de responder a cualquier consulta o comentario, siempre, y que nos volvamos a encontrar pronto en otro capítulo de Historiópolis. Muchas gracias y espero que anden muy bien.